El millonario obligó a su hijo a casarse con una mendiga, pero no imaginaba que él aceptaría. Diego Montemayor siempre había vivido rodeado de lo mejor que la vida podía ofrecer. Hijo único de uno de los empresarios más influyentes de México, estaba acostumbrado a no preocuparse por nada más que por cuál sería la próxima fiesta o qué auto de lujo elegiría para el fin de semana. La fortuna de su familia le garantizaba acceso ilimitado a bienes materiales, estatus y amigos que parecían estar siempre cerca, aunque, en el fondo, Diego sabía que esas personas solo se interesaban por su dinero. Sin embargo, eso nunca le molestó. La mansión de los Montemayor, ubicada en la exclusiva Lomas de Chapultepec, era constantemente escenario de fiestas y eventos extravagantes que Diego organizaba con frecuencia. Champán importado, música a todo volumen y autos deportivos alineados en la entrada hacían del lugar el centro de reunión de la juventud de la élite de la Ciudad de México. Para él, esa era la única forma de vivir. Negocios, trabajo, compromisos. Esas eran palabras que no formaban parte de su vocabulario. Su estilo de vida era sinónimo de libertad, y la responsabilidad era algo que evitaba a toda costa. Pero esa vida descontrolada e irresponsable estaba lejos de complacer a su padre, el poderoso señor Montemayor. A diferencia de Diego, él había trabajado arduamente para construir su imperio. Cada ladrillo de su fortuna había sido puesto con determinación, visión y sacrificio. Y ahora, ver a su hijo echando todo eso a perder en fiestas interminables y sin propósito era algo que ya no podía soportar. El desprecio que Diego mostraba por las oportunidades que la vida le había brindado comenzaba a irritarlo profundamente. ¡Diego! La voz firme del señor Montemayor resonó en la sala de estar una tranquila mañana, justo después de una de las fiestas nocturnas. Apenas había salido el sol, pero Diego aún estaba en el sofá, durmiendo con una botella de whisky vacía a su lado. La sala, que aún olía a alcohol y cigarro de la noche anterior, era un claro reflejo del caos en el que se había convertido la vida de Diego. El joven, con los ojos pesados y la mente nublada por la resaca, miró a su padre con irritación. «¿Qué pasa ahora, papá?», preguntó con voz arrastrada, claramente sin paciencia para el sermón que sabía que estaba por venir. Sabía que, una vez más, su padre hablaría de responsabilidades, del legado de la familia y de cómo debería estar al frente de los negocios en lugar de pasar las noches en fiestas interminables. ¿Tienes idea de cómo estás desperdiciando tu vida? ¿De cómo estás arruinando todo por lo que he luchado? El señor Montemayor se acercó, los ojos llenos de frustración y decepción. Construí este imperio para que tuvieras un futuro seguro, pero parece que todo lo que haces es avergonzarme. Las palabras salieron con una dureza inusual, cargadas de años de frustración acumulada. Diego rodó los ojos y se levantó lentamente. «No entiendes. Este es mi estilo de vida. No te pedí que construyeras nada para mí. Yo vivo a mi manera y estoy muy bien así». Se pasó la mano por el cabello, tratando de despejar la resaca, pero su mente aún estaba nublada por los excesos de la noche anterior. La indiferencia de Diego solo aumentaba la tensión entre ellos, como si estuviera decidido a no escuchar a su padre. Esa respuesta irritó profundamente al señor Montemayor. Se acercó aún más a Diego, con los ojos fijos en el rostro cansado de su hijo. «Vives rodeado de parásitos, Diego. Gente que solo quiere tu dinero. ¿Y tú? Estás tirando la oportunidad de ser algo más, de ser alguien a quien yo pueda respetar». Diego bufó, visiblemente irritado. ¿Respetar? ¿Desde cuándo respetas a alguien, papá? Todo lo que haces es controlar a todos a tu alrededor. ¿Crees que voy a seguir tus pasos? No soy tú. No quiero ser tú. El señor Montemayor se detuvo por un instante. Sabía que Diego tenía razón en parte. Siempre había sido controlador, pero esa era la única forma que conocía para mantener su imperio. Ahora, con su hijo negándose a asumir responsabilidades, sentía que necesitaba actuar de manera aún más drástica. «Ya basta, vas a escucharme, Diego. Si no puedes cambiar por ti mismo, me aseguraré de que aprendas de la peor manera. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus actos». Sin dar más detalles,
El señor Montemayor se dio la vuelta y salió de la sala. Diego se quedó ahí parado, con la cabeza aún dando vueltas por la noche anterior, pero algo en el tono de su padre lo dejó incómodo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez las cosas no seguirían igual. Su padre siempre había sido estricto, pero ahora parecía decidido a forzarlo a un cambio que él nunca aceptaría por su propia cuenta. Esa noche, en lugar de una fiesta, Diego se encontró solo en la enorme mansión. Deambuló por los pasillos, sus pensamientos confusos y molestos. «Él cree que puede controlarme», murmuró para sí mismo. «Cree que puede decidir cómo debo vivir». Pero, en el fondo de su mente, una sombra de preocupación comenzó a formarse. Su padre siempre había sido estricto, pero esta vez algo parecía diferente. Diego no tenía idea de lo que estaba por venir, pero su instinto le decía que la tranquilidad de su vida de lujo estaba a punto de interrumpirse. Al día siguiente, Diego se despertó más temprano de lo habitual. La incomodidad de la conversación con su padre la noche anterior aún rondaba en su mente. No sabía exactamente qué estaba por suceder, pero el tono amenazador del señor Montemayor lo había dejado desconfiado. Al bajar las escaleras hacia el comedor, la sensación de que algo andaba mal aumentó. Tan pronto como llegó a la mesa, vio a su padre sentado, leyendo tranquilamente el periódico, como si nada hubiera pasado. La mesa estaba puesta con un desayuno impecable, como siempre, pero el ambiente se sentía más pesado de lo habitual. Diego sabía que se avecinaba una tormenta. «Necesitamos hablar, Diego». La voz del señor Montemayor cortó el silencio con la misma firmeza que el día anterior. No miró a su hijo, pero Diego sintió el peso de esas palabras. Diego se acercó intentando mantener la calma. Se sentó frente a su padre y esperó a que comenzara. El señor Montemayor dejó el periódico, cruzó los brazos y miró directamente a los ojos de Diego, como si se estuviera preparando para dar la noticia que cambiaría todo. «He decidido que ha llegado el momento de que aprendas a ser responsable. Ya he pasado años viendo cómo desperdicias tu vida en fiestas y excesos, y ha llegado el momento de que enfrentes las consecuencias». Diego rodó los ojos como si supiera lo que venía. «Ya vas otra vez con ese discurso de la responsabilidad. Ya escuché todo esto antes, papá». «No, Diego, esta vez vas a escuchar hasta el final». La voz del señor Montemayor estaba más fría y calculada. Diego sintió que la situación era más seria de lo que había imaginado. «Te vas a casar». La frase fue dicha con una calma escalofriante. Diego abrió los ojos, confundido e incrédulo. «¿Casar? ¿Con quién? ¿Es una especie de broma?» «No es una broma, Diego. Te vas a casar con Ángela, una mujer que vive en las calles de la Ciudad de México». Las palabras resonaron en la mente de Diego como una sentencia absurda. Se quedó paralizado, tratando de procesar lo que su padre acababa de decir. ¿Con una mujer de la calle? ¿Estás loco? No voy a casarme con alguien que ni siquiera conozco, y mucho menos con alguien que vive en la miseria. El señor Montemayor mantuvo la calma, pero su expresión era de determinación. Esa es tu castigo. Siempre tuviste todo lo que quisiste, pero nunca aprendiste a valorar nada. Ángela es una mujer fuerte, que enfrentó la pobreza y sobrevivió a todo lo que tú nunca tuviste que enfrentar. Ella te va a enseñar lo que significa luchar por la vida. Diego se levantó abruptamente, golpeando la mesa con las manos. «Estás loco. No voy a hacer esto. Es ridículo, papá. ¿Una mujer de la calle? ¿Qué van a pensar las personas? ¿Qué van a decir mis amigos? No me preocupa lo que tus amigos o las personas piensen. Me preocupas tú, Diego. Si sigues por este camino, vas a destruir todo lo que hemos construido. Tienes dos opciones. O aceptas el matrimonio, o estás fuera de mi imperio. Y cuando digo fuera, quiero decir fuera de todo». Diego miró a su padre, incrédulo. Sabía que el señor Montemayor no estaba bromeando. Si rechazaba el matrimonio, perdería su herencia, su casa, su estilo de vida, todo lo que siempre dio por sentado. El mundo de Diego se desmoronaba frente a sus ojos, y por primera vez sintió el verdadero peso de las consecuencias. «No puedes hacerme esto», murmuró Diego,
todavía tratando de asimilar el impacto de las palabras. «Puedo y lo haré», respondió el señor Montemayor con frialdad. «Tienes hasta el final de la semana para dar tu respuesta. Si no aceptas, estarás por tu cuenta, y no creas que vas a encontrar alguna ayuda a mi nombre. Tendrás que aprender a sobrevivir como cualquier otra persona». Diego se sentó nuevamente, derrotado. Sabía que no tenía opción. Rechazar significaba perderlo todo. Aceptar el matrimonio era, para él, una humillación inimaginable, pero la idea de vivir sin la riqueza que siempre conoció era aún peor. «¿Cómo puedes hacerme esto?». La voz de Diego estaba cargada de una mezcla de ira y desesperación. «Te estoy haciendo un favor. Este matrimonio te enseñará lo que nunca quisiste aprender: la responsabilidad. Ángela es una persona valiosa. Ella sabe lo que es luchar por sobrevivir, algo que tú jamás has experimentado. Y, quién sabe, tal vez aprendas algo de esto». Diego no dijo nada más. El peso de la decisión que tendría que tomar en los próximos días lo abrumaba como una nube pesada. Se levantó lentamente, evitando la mirada de su padre, y salió de la sala, sin rumbo, pero sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Cuando llegó a su suite, el joven se dejó caer en la cama, sintiendo cómo la frustración y la ira se acumulaban. Su padre estaba decidido y no había una salida fácil. Las fiestas, los amigos, los autos, el lujo, todo eso estaba amenazado. Diego sabía que tenía poco tiempo para decidir su destino, pero de cualquier manera se vería forzado a casarse con una mujer que ni siquiera conocía, una mujer que vivía en la miseria. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y frustración para Diego. Aún no podía creer lo que su padre había planeado para él. ¿Un matrimonio forzado con una mujer que vivía en las calles? La idea le parecía absurda, humillante. Mientras pensaba en todas las alternativas posibles para evitar la situación, sabía que su padre estaba decidido y el tiempo para tomar una decisión se agotaba. La mañana del día fijado para el encuentro con Ángela, Diego se despertó con una sensación de incomodidad. Pasó la noche en vela, dándose vueltas en la cama, atormentado por la situación. Al bajar las escaleras para desayunar, encontró a su padre en la mesa, como de costumbre, con una taza de café en la mano y el periódico al lado. El señor Montemayor apenas miró a su hijo, como si ya supiera que Diego estaba a punto de ceder. «Hoy vas a conocer a Ángela», dijo el señor Montemayor sin apartar la vista del periódico. «Estará aquí en 1 hora». Diego guardó silencio, incapaz de responder. Había pasado los últimos días tratando de formular una salida, pero en el fondo sabía que no tenía opción. Rechazar el matrimonio significaba perderlo todo, y por más que la idea de casarse con una mujer desconocida y de origen humilde le resultara repulsiva, la perspectiva de perder su fortuna era aún más aterradora. Poco tiempo después, uno de los empleados informó a Diego que Ángela había llegado. Bajó al recibidor principal con una expresión de desdén, preparado para lo que consideraba el mayor error de su vida. Cuando la puerta se abrió, vio a una mujer de porte sencillo, con ropa gastada y una mirada firme. Ángela entró en la sala con pasos tranquilos, a pesar de la tensión en el aire. Sus ojos recorrieron el ambiente lujoso de la mansión Montemayor, algo completamente diferente a todo lo que había experimentado. Aún frente a tanta opulencia, se mantuvo erguida, sin dejarse intimidar. Ese no era su mundo, pero eso no la hacía sentir inferior. Diego, por otro lado, apenas podía ocultar su desprecio. Sus ojos recorrieron a Ángela de arriba a abajo, y no se preocupó por disimular su decepción. ¿Esto es todo? ¿Con esto es con lo que mi padre quiere que me case?, pensó, mientras cruzaba los brazos, claramente descontento. Ángela, notando la frialdad de Diego, no dudó en mirarlo directamente. «Entonces, tú eres Diego Montemayor», dijo ella con un tono de voz tranquilo, pero firme. Diego se sorprendió por la forma en que ella habló. Esperaba a alguien sumiso, tal vez hasta agradecido por la oportunidad de casarse con alguien de su posición. Sin embargo, la postura de Ángela era diferente. Había fuerza en su voz, una firmeza que él no esperaba. «Sí, soy yo».
¿Y tú eres Ángela? Diego respondió con desinterés, tratando de mostrar que no le importaba la situación. Sí, Ángela, repitió ella, sin apartar la mirada. El silencio que siguió fue incómodo. Diego no sabía qué decir, pero tampoco quería prolongar la conversación. Para él, aquello era solo una formalidad desagradable antes de ser arrastrado a un matrimonio que consideraba un castigo. «Vamos a ser directos», dijo Diego, finalmente rompiendo el silencio. «Yo no quiero esto. No lo pedí, y no espero que tú estés feliz con la situación. Así que hagamos lo que tenemos que hacer y sigamos con nuestras vidas, cada uno por su lado. No espero que tengas ninguna expectativa sobre esto». Ángela respiró hondo antes de responder. Sabía que ese encuentro sería difícil, pero no estaba dispuesta a ser tratada con desdén. «Yo tampoco pedí esto, Diego, pero a diferencia de ti, yo sé lo que es vivir sin tener opciones. Y si esta es la única opción que tengo para cambiar mi vida, entonces haré lo mejor que pueda. Tal vez seas tú quien deba reconsiderar tus expectativas». Las palabras de Ángela golpearon a Diego como una bofetada. Nunca había sido desafiado de esa manera por alguien que no fuera su padre. Ángela no estaba allí para suplicar nada. Estaba allí para luchar por lo que creía que era una oportunidad de escapar de la miseria. Antes de que Diego pudiera responder, el señor Montemayor entró en la sala. Observó la tensión entre los dos, pero no se preocupó por interferir. «Todo está arreglado», dijo el señor Montemayor con frialdad. «La boda será dentro de una semana. Ustedes dos tendrán tiempo suficiente para adaptarse a la idea». Diego soltó un suspiro de frustración, sintiéndose cada vez más acorralado. Ángela, en cambio, a pesar de toda la presión, se mantuvo firme. Sabía que ese matrimonio no sería fácil, pero era su única oportunidad de salir de las calles y empezar de nuevo. Y, a pesar de la frialdad de Diego, estaba dispuesta a enfrentar el reto. Cuando el señor Montemayor salió de la sala, Diego miró a Ángela una vez más, esta vez con una mezcla de rabia y confusión. No sabía cómo lidiar con esa mujer. Ella no era como las personas con las que estaba acostumbrado. No se intimidaba, no lo adulaba, y eso lo desconcertaba. «Ay, no necesito caerte bien, Ángela», dijo Diego, intentando mantener su superioridad. «Esto es solo un trato, no te hagas ilusiones». «No espero que me caigas bien», respondió ella con calma. «Solo espero que me respetes». Diego no respondió. Se alejó, sintiendo el peso de la situación. Por primera vez en su vida, alguien desafiaba sus certezas, y eso lo hacía sentir profundamente incómodo. El encuentro había sido mucho más de lo que esperaba, y las siguientes semanas serían aún más intensas. Había pasado una semana desde el encuentro de Diego con Ángela, y finalmente había llegado el día de la boda. Para Diego, esa semana fue un verdadero infierno. Evitaba pensar en lo que estaba por suceder, tratando de distraerse con sus amigos y salidas nocturnas. Sin embargo, la realidad lo golpeaba cada vez que se quedaba solo. No podía creer que su vida, llena de lujos y diversión, hubiera tomado un giro tan inesperado. La ceremonia se llevó a cabo en el jardín de la mansión de los Montemayor, sin nada de pompa ni glamour. La decisión del señor Montemayor de mantener el evento lo más discreto posible solo reforzaba el sentimiento de incomodidad de Diego. Siempre imaginó que, cuando se casara, sería en una ceremonia grandiosa, rodeado de amigos y de la élite de la sociedad. Pero ahora, ahí estaba, a punto de casarse con una mujer a la que apenas conocía, sin invitados, sin fiesta, sin celebración. Ángela, por su parte, mantuvo la calma y la firmeza que Diego ya había notado en su primer encuentro. Sabía que ese matrimonio era su única oportunidad de escapar de la miseria, pero eso no significaba que no sintiera el peso de esa unión forzada. Vestida con un sencillo vestido blanco, prestado por una de las empleadas de la mansión, Ángela se acercó al altar improvisado en el jardín con pasos ligeros, pero decididos. Diego, de traje, pero con una expresión de puro desagrado, esperaba impacientemente. Apenas miró a Ángela cuando ella se acercó, y su postura era rígida y distante.
A su lado, el señor Montemayor observaba todo con la misma frialdad de siempre. Para él, ese matrimonio no solo era una lección para Diego, también era una forma de controlar a su hijo rebelde y asegurarse de que finalmente asumiera alguna responsabilidad. El juez de paz inició la ceremonia de manera formal, leyendo las palabras tradicionales que Diego apenas escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, pensando en todas las formas en que su vida había sido arruinada. No podía aceptar el hecho de que su padre lo hubiera obligado a casarse con alguien que él consideraba muy por debajo de su nivel social. Diego Montemayor, ¿aceptas a Ángela como tu legítima esposa para respetarla, amarla y honrarla? La pregunta del juez de paz lo trajo de vuelta a la realidad. Por un breve momento, Diego dudó. Miró a Ángela, quien permanecía tranquila, pero firme, esperando su respuesta. Sus ojos no suplicaban nada, no pedían simpatía. Estaba ahí lista para enfrentarse a lo que viniera. Sí, respondió Diego con frialdad, apenas disimulando el desagrado en su voz. Ángela, ¿aceptas a Diego Montemayor como tu legítimo esposo para respetarlo, amarlo y honrarlo? La pregunta fue hecha a ella con el mismo tono formal. Sí, acepto, respondió Ángela con una voz tranquila, sin titubear. Con esas palabras, el juez de paz declaró al par como marido y mujer. Diego ni siquiera miró a Ángela tras el anuncio, y su expresión no cambió. Se alejó rápidamente, sin esperar a que la ceremonia terminara, dejando el jardín y caminando hacia la mansión. Ángela, por su parte, se quedó en su lugar, observando cómo Diego se alejaba. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero ya había enfrentado desafíos mayores en su vida. Y sobre todo, no esperaba nada más de lo que Diego estuviera dispuesto a ofrecer. Su única expectativa era mantener su dignidad intacta, sin importar las circunstancias. El señor Montemayor se acercó a Ángela y puso la mano en su hombro de manera paternal. «Bienvenida a la familia, Ángela», dijo con un tono que parecía tanto un saludo como una advertencia. «Sé que las cosas no serán fáciles, pero has demostrado ser una mujer fuerte. Espero que puedas ayudar a Diego a encontrar su camino». Ángela agradeció con un gesto de la cabeza, sabiendo que, para el señor Montemayor, ella era una pieza más en su plan para moldear a Diego. Pero no se dejaría manipular. Estaba ahí para asegurar su propia supervivencia, y si eso significaba tener que lidiar con la arrogancia de Diego, entonces lo haría. Más tarde, ya dentro de la mansión, Diego se aisló en su habitación, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No podía evitar el sentimiento de humillación y frustración. Para él, ese matrimonio era una prisión. Al mirarse en el espejo, Diego no se vio como el heredero de una gran fortuna, sino como un hombre que había perdido el control de su vida. «Esto no va a durar», murmuró para sí mismo. «Voy a encontrar la manera de salir de esto». Mientras tanto, Ángela fue llevada al cuarto que el señor Montemayor había preparado para ella, una suite sencilla pero cómoda, en uno de los anexos de la mansión. Cuando entró, respiró profundamente y sintió cómo la realidad de su nueva vida comenzaba a desarrollarse ante ella. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no había vuelta atrás. La vida en la calle había quedado atrás, y ahora tenía que enfrentar los desafíos que vendrían dentro de esa casa. Mientras Ángela organizaba sus pocas pertenencias, pensaba en Diego y el desprecio que él demostraba. Sabía que él no la veía como una igual, mucho menos como su esposa, pero que en el fondo, Ángela no estaba preocupada por lo que Diego pensara de ella. Lo que más importaba ahora era asegurarse un lugar en esa nueva realidad, por amarga que fuera. Los primeros días después de la boda fueron una mezcla de silencio y tensión. Diego evitaba cualquier interacción con Ángela, encerrado en su propio mundo de resentimiento. Pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, intentando escapar de la realidad que su padre le había impuesto. Sus salidas nocturnas y fiestas continuaban, pero algo dentro de Diego empezaba a cambiar. El brillo de las fiestas y la compañía de amigos superficiales ya no traían la misma satisfacción de antes. El peso de su nueva vida estaba siempre al acecho, como una sombra que no podía evitar. Ángela, por otro lado,
estaba decidida a hacer lo mejor posible dentro de esa nueva realidad. Había vivido en las calles durante años, y esa era su primera oportunidad de comenzar de nuevo. Aunque Diego la trataba con frialdad y distancia, se negaba a dejarse afectar por eso. Con el paso de los días, Ángela comenzó a familiarizarse con la casa, interactuando de manera respetuosa con los empleados y tratando de contribuir a la rutina de la mansión. Una mañana, mientras Diego aún dormía después de una de sus agitadas noches, Ángela fue a la cocina a ayudar a preparar el desayuno. Los empleados se sorprendieron al verla allí, acostumbrados a que las esposas de los Montemayor no se involucraran en tareas domésticas. Sin embargo, a ella no le importaban las expectativas de estatus. Trabajar, de alguna manera, la mantenía conectada con sus orígenes y con su propia dignidad. «No hace falta que lo haga, señora», dijo una de las empleadas, María, con una sonrisa amable. «Estamos aquí para encargarnos de esas cosas». Ángela le devolvió la sonrisa. «Lo sé, pero me gusta mantenerme ocupada. No soy del tipo de personas que espera a que las cosas sucedan. En mi vida, si no me movía, no sobrevivía». Las palabras de Ángela llevaban una sabiduría que intrigaba a María. Había algo diferente en esa mujer. No era como las otras esposas ricas de la mansión. Ella tenía una fuerza que no venía del dinero, sino de la experiencia de vida. Mientras preparaba la mesa, Ángela se dio cuenta de la importancia de mantenerse fuerte, a pesar de la hostilidad de Diego. No estaba allí para ser una esposa en el sentido tradicional, sino para asegurar un futuro para sí misma. Y, si eso significaba vivir en una casa donde no era bienvenida, aceptaría el desafío. Su resistencia y determinación eran lo único que tenía para enfrentar la situación. Sin embargo, Diego no podía evitar notar los pequeños cambios que Ángela traía a la mansión. Veía cómo se movía con naturalidad por la casa, conversando con los empleados, siempre ocupada con algo. Eso lo irritaba profundamente. No quería que ella se volviera parte de su vida, mucho menos que se sintiera cómoda en su casa. Para Diego, Ángela debía ser un recordatorio constante de su humillación, pero, en lugar de eso, ella parecía adaptarse a la nueva realidad con más facilidad de lo que él jamás había esperado. ¿Por qué simplemente no se va? Diego murmuraba para sí mismo mientras observaba a Ángela a la distancia. La frialdad y el distanciamiento que él intentaba imponerle parecían no tener efecto. Cuanto más trataba de evitarla, más se mostraba resiliente, y eso lo molestaba profundamente. Una tarde, tras otro día de fiestas y excesos, Diego regresó a casa y encontró a Ángela en el jardín, cuidando las plantas. Era un hábito que había adoptado en los últimos días, como una forma de encontrar paz en medio de esa nueva vida. Diego la observó por un momento, sin que ella se diera cuenta. Había algo diferente en Ángela, algo que él no lograba entender por completo. Parecía tan a gusto ahí, tan en paz, incluso ante las circunstancias. No podía comprender cómo una mujer que había vivido en las calles podía demostrar tanta fuerza y dignidad en una situación que, para él, era insoportable. ¿Crees que esto va a cambiar algo? Diego finalmente habló, rompiendo el silencio. Ángela levantó la cabeza, sorprendida por su acercamiento. Se limpió las manos en la ropa y miró directamente a Diego. «¿Qué quieres decir?» «Sabes bien a lo que me refiero», respondió él con desdén. «¿Crees que fingir que todo está bien va a cambiar algo? ¿Que de repente me va a gustar esta situación? ¿Que de pronto te voy a aceptar?» Ángela suspiró, pero no se dejó afectar. «No espero que te guste, Diego. No estoy aquí para eso. Estoy aquí para asegurar mi futuro. Y si eso significa vivir bajo el mismo techo que tú, entonces así será. Pero no voy a ceder ante tu hostilidad. Ya he pasado por cosas peores en la vida, y no será tu frialdad lo que me destruya». Las palabras de Ángela le dieron a Diego como una flecha. No estaba acostumbrado a ser desafiado de esa manera, especialmente por alguien como ella. La fuerza de Ángela lo desconcertaba, porque era una fuerza que él no tenía. Ella había enfrentado dificultades que él ni siquiera imaginaba, y, en el fondo,
Diego empezaba a reconocer que había más en Ángela de lo que estaba dispuesto a admitir. ¿Crees que eres fuerte? ¿No? Diego replicó, tratando de mantener su postura de superioridad. No lo creo, Diego. Lo sé. La vida me enseñó que la fuerza no viene del dinero o del estatus, sino de la capacidad de resistir. Y voy a resistir, sin importar lo que hagas o digas. Diego se quedó en silencio por un momento, incapaz de responder. Por primera vez, se sintió desarmado frente a Ángela. Ella era todo lo que él no era, resiliente, fuerte y decidida. Y por más que tratara de negarlo, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Tal vez, solo tal vez, ella pudiera ser la clave de algo que él aún no comprendía del todo. Diego comenzó a evitar aún más los encuentros con Ángela, pero algo en sus palabras resonaba en su mente de manera persistente. La vida que conocía, antes llena de fiestas y excesos, comenzaba a perder su brillo. Incluso los amigos que siempre lo rodeaban ya no le brindaban el mismo consuelo. Por más que intentara convencerse de lo contrario, había algo en Ángela que lo desafiaba. No era como las demás personas que él conocía. No necesitaba su aprobación y, de alguna forma, esa independencia lo molestaba. Pero también despertaba una curiosidad inquietante. Una mañana, mientras vagaba por la mansión, Diego se detuvo frente al despacho de su padre, donde el señor Montemayor trabajaba. Sabía que su padre pasaba horas lidiando con los negocios de la familia y, desde que Diego era joven, esperaba que su hijo asumiera su parte en el negocio. Diego, sin embargo, nunca tuvo interés. Se satisfacía con el dinero y los privilegios que venían sin ningún esfuerzo, pero ahora algo comenzaba a cambiar dentro de él. Mientras observaba la puerta cerrada del despacho, una idea inusual comenzó a formarse en su mente. Recordaba a Ángela hablando sobre el trabajo, sobre cómo no se permitía quedarse quieta, y él, por primera vez en mucho tiempo, sintió una punzada de vergüenza por su propia ociosidad. No sabía por qué, pero una parte de él sentía la necesidad de hacer algo diferente, algo que lo sacara de esa inercia que parecía consumir su vida. Al final de la tarde, Diego tomó una decisión. Sin avisarle a nadie, salió de la mansión y se dirigió a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Durante el viaje, sus pensamientos iban a 1000 por hora y se cuestionaba su propia impulsividad. Nunca había considerado la posibilidad de volver a estudiar, mucho menos de asistir a una universidad. Para él, eso parecía algo reservado para personas sin opciones, no para alguien como él, que lo tenía todo. Al llegar a la universidad, Diego quedó impresionado con la vida y el movimiento a su alrededor. Estudiantes caminaban apresurados de un lado a otro, cargando libros, riendo y discutiendo sobre temas que, hasta entonces, le parecían irrelevantes. Todo aquello le parecía tan diferente a su realidad que se sintió un intruso, alguien fuera de lugar. Sin embargo, había algo ahí que lo atraía. Tal vez era la idea de que, en ese ambiente, podría empezar algo nuevo, lejos de las presiones de su padre o de las expectativas de sus amigos. Diego entró al edificio administrativo y caminó hasta el mostrador de atención. Una mujer simpática lo saludó, preguntando en qué podía ayudarlo. Diego, aún sin creer lo que estaba haciendo, explicó que quería inscribirse en un curso de administración. Él sabía que, si un día iba a seguir el camino de su padre, necesitaba aprender más sobre negocios. Pero, sobre todo, sentía que necesitaba hacer algo por sí mismo, un cambio que fuera más allá del simple acto de complacer a su papá. «Claro, podemos ayudarte con eso», respondió la recepcionista. «Los cursos de administración aquí son muy bien valorados. Te va a ir bien». La mujer sonrió sin tener idea de quién era él. Después de llenar algunos documentos y recibir la información necesaria, Diego salió de la universidad sintiéndose extrañamente aliviado. No sabía lo que le esperaba en ese nuevo entorno, pero una sensación de cambio comenzaba a tomar forma dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, había tomado una decisión importante sin la interferencia de su padre o las expectativas externas. Y, de alguna manera,
Eso le hizo sentir un poco más en control de su propia vida. Al llegar a casa, Diego encontró a Ángela sentada en el jardín, cuidando de las plantas como de costumbre. Ella lo observó acercarse, notando la expresión diferente en su rostro, algo que no lograba identificar completamente. Diego no dijo nada al principio, solo se sentó en un banco cercano, mirando al cielo mientras el sol empezaba a ponerse. «Hoy te ves diferente», comentó Ángela, sin quitar la vista de las plantas. «Pareces menos enojado». Diego se encogió de hombros. «Fui a la universidad hoy». Ángela levantó las cejas, sorprendida. «¿Universidad? ¿Estás pensando en estudiar?» «Tal vez», respondió Diego, vacilante. «Me di cuenta de que tal vez necesite hacer algo diferente con mi vida». Ángela no respondió de inmediato. Simplemente continuó su trabajo en el jardín, permitiendo que el silencio se extendiera entre ellos. Después de unos minutos, finalmente habló. «Es un buen comienzo. Tal vez encuentres algo que realmente te importe». Diego no sabía cómo responder a eso. Durante mucho tiempo, pensó que su vida ya estaba trazada. Fiestas, lujo y el legado de su padre. Pero en ese momento, comenzó a considerar la posibilidad de que su vida podría ser más que solo un reflejo de la fortuna de los Montemayor. Los días siguientes estuvieron marcados por la preparación de Diego para su nuevo compromiso en la universidad. Aunque aún estaba reacio a contarle a su padre sobre su decisión, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el señor Montemayor se enterara. Pero, por primera vez, a Diego no le preocupaba la opinión de su padre. Sentía que, de alguna manera, estaba comenzando a trazar su propio camino. Al final de la semana, Diego asistió a su primera clase en la UNAM. El ambiente académico, tan diferente del mundo superficial al que estaba acostumbrado, lo intimidaba un poco. Sin embargo, estaba decidido a darle una oportunidad a ese nuevo desafío, inspirado, en parte, por la fortaleza de Ángela y por el deseo de demostrarse digno de algo más grande. Diego comenzó a adaptarse a la rutina de estudios en la UNAM y poco a poco, un cambio interno empezó a tomar forma. Aún salía con sus amigos de vez en cuando, pero las fiestas ya no eran tan frecuentes ni tan importantes para él. Los ambientes académicos y la convivencia con personas de diferentes realidades lo hicieron cuestionar aún más el estilo de vida que llevaba y lo que realmente quería para el futuro. A pesar de esto, la relación con Ángela seguía siendo tensa. Aunque Diego empezaba a cambiar, todavía mantenía una distancia emocional con respecto a su esposa. Para él, Ángela seguía siendo un símbolo de la imposición de su padre, algo que no podía controlar. Sin embargo, la resiliencia de ella seguía desafiándolo, y no podía ignorar la fuerza silenciosa que demostraba en cada gesto, en cada actitud. Una tarde, Diego volvió de la universidad más temprano de lo habitual. Estaba cansado, no solo físicamente, sino mentalmente, después de una clase particularmente difícil sobre administración de empresas familiares. El profesor había hablado sobre la importancia de entender el equilibrio entre el legado familiar y la innovación necesaria para el crecimiento de un negocio, y eso lo hizo pensar en su propia relación con su padre. Sintiéndose exhausto, decidió ir directamente a la oficina de su padre para discutir algunas cuestiones que estaban pasando por su mente. Al entrar en la oficina, Diego encontró al señor Montemayor al teléfono, hablando de manera rápida y urgente, como de costumbre. Esperó pacientemente a que la llamada terminara, pero mientras tanto, sus ojos vagaron por los estantes y documentos de la oficina. Fue entonces que algo llamó su atención. Una carpeta específica estaba semiabierta sobre la mesa, con papeles esparcidos. Curioso, Diego se acercó y, sin querer, leyó algunas palabras clave que lo pusieron inmediatamente en alerta: negociación, matrimonio, empresa. Sin pensarlo dos veces, tomó la carpeta y comenzó a hojear los documentos. El shock se apoderó de su rostro a medida que comprendía lo que estaba leyendo. El matrimonio con Ángela no había sido solo una lección impuesta por el señor Montemayor. Aquello formaba parte de un acuerdo comercial.
El padre de Diego había orquestado toda la situación, usando a Ángela como pieza clave para garantizar la supervivencia de su empresa. El matrimonio no era un castigo, era una estrategia. Diego cerró la carpeta, tratando de controlar la ira que comenzaba a burbujear dentro de él. Se sentía traicionado de una manera que nunca había experimentado antes. Todo lo que creía que había sido una forma de enseñarle a ser responsable ahora parecía una farsa. Un plan cuidadosamente calculado para beneficiar solo al imperio de su padre. El señor Montemayor terminó la llamada y notó la expresión de Diego. «¿Qué pasó?», preguntó sin aún percatarse de la gravedad de la situación. Diego sostuvo la carpeta en sus manos, los ojos llenos de rabia y decepción. «Tú realmente me usaste, ¿verdad? Todo este matrimonio con Ángela no era para enseñarme nada. Era por ti y tu maldita empresa». Las palabras salieron como un disparo, y el señor Montemayor supo de inmediato que había sido descubierto. «Diego, esto es más complicado de lo que imaginas», trató de explicar el señor Montemayor, levantándose y caminando hacia su hijo. La empresa estaba pasando por dificultades, y este matrimonio fue la única manera de asegurar una alianza que nos salvaría. Hice lo que era necesario. Diego negó con la cabeza, incrédulo. «¿Entonces decidiste manipular mi vida, mi futuro? ¿Todo por negocios? Me forzaste a casarme con una mujer que apenas conocía, sin contarme la verdad». «¿La usaste, papá?». El señor Montemayor, siempre frío y calculador, trató de mantener la calma. «Hice lo que tenía que hacer, y Ángela sabía del acuerdo». Esas palabras golpearon a Diego como un puñetazo. «¿Ella lo sabía?», murmuró sintiendo cómo la traición se intensificaba. «¿Ella sabía todo y lo aceptó?». Antes de que el señor Montemayor pudiera responder, Diego salió de la oficina, furioso. Necesitaba respuestas y, más que nunca, necesitaba escuchar la verdad de Ángela. Al llegar al jardín, donde Ángela solía pasar sus tardes, la encontró regando las plantas como lo hacía todos los días. Ella notó de inmediato que algo andaba mal. Diego estaba visiblemente alterado, con el rostro rojo de ira. «Diego, ¿qué pasó?», preguntó ella, tratando de entender. Diego se acercó con pasos firmes. «¿Tú lo sabías?», preguntó, su voz casi en un susurro, pero cargada de dolor. «¿Sabías que este matrimonio era parte de un acuerdo de negocios para salvar la empresa de mi padre?». Ángela bajó la regadera lentamente, respirando hondo antes de responder. «Sí, lo sabía», dijo ella, sin rodeos. Sus palabras, dichas con tanta honestidad, dejaron a Diego paralizado. Esperaba una negación, una justificación, pero no la simplicidad de esa respuesta. «¿Lo sabías y aceptaste todo esto? ¿Me dejaste creer que este matrimonio era solo un castigo?». Ángela dio un paso adelante, encarando a Diego con la misma firmeza de siempre. «Sabía que había un acuerdo, sí, pero también sabía que esta era mi única oportunidad de salir de la vida que llevaba en la calle. Y si te hubieras detenido a ver más allá de lo que estaba ocurriendo, habrías notado que no estoy aquí solo por un contrato. Transformé esta situación en algo que podría ser positivo para mí y, quién sabe, tal vez para ti también». Diego sintió cómo su rabia se mezclaba con confusión. Nunca se había imaginado que Ángela pudiera ver el matrimonio de esa manera, como una oportunidad en lugar de una trampa. Su sinceridad lo dejó sin palabras por un momento. «¿Lo sabías y aún así decidiste ayudarme, aunque eso significara formar parte de la jugada de mi padre?», preguntó Diego, intentando entender sus motivos. «Elegí sobrevivir, Diego», respondió Ángela, «y si sobrevivir significaba casarme contigo, entonces lo haría. Pero lo que no esperaba era ver que, con el tiempo, tú también podías cambiar. Lo que tu padre planeó para ti fue injusto, pero, al mismo tiempo, estás teniendo una oportunidad que pocas personas tienen, la oportunidad de crecer y cambiar. La pregunta es, ¿vas a desperdiciar esta oportunidad o vas a aprender algo de ella?». Diego permaneció en silencio, mirando a Ángela. Por primera vez, vio más allá de la mujer que había sido impuesta en su vida. Era mucho más que una pieza en un plan de negocios.
Y de algún modo, aunque ahora supiera la verdad, ya no podía verla con el mismo desprecio de antes. La revelación del acuerdo entre su padre y Ángela dejó a Diego desorientado. Durante toda su vida, había creído que controlaba su destino, que sus errores y decisiones, por malas que fueran, eran consecuencias de su propia voluntad. Ahora, frente a la verdad cruda e implacable, se sentía como un peón en el juego de su padre, manipulado para cumplir un propósito mayor que ni siquiera entendía. Pero lo que más le dolía era el hecho de que Ángela hubiera aceptado ser parte de ese esquema. Los días que siguieron al enfrentamiento en el jardín estuvieron llenos de silencio y tensión. Diego evitaba a Ángela siempre que podía, sumergiéndose en sus estudios en la UNAM y saliendo de casa con más frecuencia. Cuando se cruzaban, no podía mirarla sin recordar la verdad. Ángela, por su parte, no intentaba justificarse. Sabía que las palabras de Diego, por duras que fueran, tenían una base de verdad. Ella había aceptado el matrimonio como una oportunidad para cambiar su vida, pero nunca había pretendido ser un peón en el juego del señor Montemayor. Aún así, entendía la frustración de Diego. Una tarde, tras una larga reunión de negocios con uno de los socios de la empresa de su padre, Diego volvió a casa más temprano de lo habitual. Encontró a Ángela en la cocina, conversando con María, la empleada que se había convertido en su amiga en los últimos meses. Ángela se reía de algo que María había dicho, pero en cuanto vio a Diego entrar, la sonrisa desapareció de su rostro. «Necesitamos hablar», dijo Diego de forma directa, sin rodeos. No estaba interesado en prolongar esa sensación de desconfianza y duda. Ángela asintió y se despidió de María, siguiendo a Diego al jardín, donde podían hablar sin interrupciones. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el césped. Diego permaneció de pie, las manos en los bolsillos, sin saber exactamente por dónde empezar. Había pasado días rumiando la situación, intentando encontrar una manera de entender las motivaciones de Ángela, pero la verdad era que aún se sentía traicionado. «Sabes que yo nunca quise esto», comenzó, su voz cargada de frustración. «Este matrimonio, todo este plan, nunca lo habría aceptado si hubiera sabido que formaba parte de un juego de negocios». Ángela lo observó con calma, permitiéndole expresar su enojo. «Lo sé, Diego, y no espero que me perdones por haber aceptado la propuesta, pero yo tampoco tenía muchas opciones en la vida. Cuando el señor Montemayor me ofreció esta oportunidad, vi una salida de la vida que llevaba, y, a diferencia de ti, yo no podía darme el lujo de decir que no». Diego respiró hondo, tratando de controlar la emoción que comenzaba a brotar en su interior. «Pero podrías habérmelo dicho. Desde el principio, podrías haber sido honesta conmigo. Podríamos haber enfrentado esto juntos, de alguna manera». «¿Me habrías escuchado?», preguntó Ángela, con una franqueza que lo sorprendió. «Desde el principio, me trataste como una intrusa en tu vida, alguien que no merecía estar a tu lado. Si te hubiera contado la verdad, ¿me habrías creído? ¿O habrías pensado que solo me estaba aprovechando de la situación?». Diego guardó silencio. Ella tenía razón. En los primeros días de su matrimonio, la había tratado con total desprecio, como si fuera inferior por venir de una realidad completamente diferente a la suya. Recordaba las duras palabras que le había dicho, las maneras en que la había evitado, como si ella fuera el problema, cuando, en realidad, él mismo estaba perdido en sus inseguridades. «Tal vez tengas razón», admitió, sintiendo cómo un peso se aligeraba en sus hombros al decir esas palabras. Tal vez no estaba listo para escuchar la verdad, pero eso no cambia el hecho de que ahora todo parece una gran mentira. Ángela dio un paso adelante, sus ojos fijos en los de Diego. «Nunca quise mentirte, y al principio, tal vez solo estaba pensando en mí. Pero con el tiempo, vi que eras más que el heredero mimado que todos veían. Vi a alguien que estaba tratando de cambiar, alguien que, a pesar de todo, quería encontrar un propósito. Y eso fue lo que me hizo quedarme». Sus palabras lo tomaron por sorpresa.
Nunca había pensado que Ángela pudiera ver algo más en él aparte del hijo problemático de un empresario poderoso. La idea de que ella había decidido quedarse a su lado porque creía en su capacidad de cambio era algo que no sabía cómo procesar. Entonces, ¿por qué quedarte, Ángela?, preguntó él, su voz ahora más suave. Pudiste haberte ido cuando quisieras. Después de que todo se arregló, pudiste simplemente haber seguido con tu vida. ¿Por qué seguir aquí conmigo, sabiendo todo lo que pasó? Ángela suspiró. Porque, a pesar de todo, vi potencial en ti. Vi a alguien que, con el tiempo, podría crecer y convertirse en un hombre mejor. No me quedé porque estaba atrapada en este matrimonio. Me quedé porque quería ver en qué podrías convertirte. Diego permaneció en silencio por un momento, las palabras de Ángela resonando en su mente. Ella no estaba equivocada. Había cambiado en los últimos meses. La universidad, los estudios, la creciente responsabilidad dentro de la empresa, todo eso estaba moldeando una nueva versión de Diego, algo que nunca hubiera imaginado antes de conocer a Ángela. No sé qué decir, admitió finalmente. Pero sé que necesito entender qué hacer de aquí en adelante. No quiero vivir una mentira, pero tampoco puedo ignorar que tienes razón. He cambiado, y parte de ese cambio es por ti. Ángela sonrió, una sonrisa tímida pero sincera. No espero que tengas todas las respuestas ahora. Solo quiero que sepas que, sin importar cómo llegamos aquí, aún hay una elección. Y esa elección es tuya. Diego asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que había una posibilidad de seguir adelante, no como un peón en el juego de su padre, sino como alguien capaz de tomar sus propias decisiones. Los días que siguieron al enfrentamiento con Ángela fueron de intensa reflexión para Diego. Por primera vez, comenzó a ver más allá de la frustración inicial, dándose cuenta de que, de alguna forma, el matrimonio forzado lo había llevado a replantearse sus prioridades. Pero, mientras intentaba entender sus sentimientos hacia Ángela, aún había algo que lo perturbaba profundamente: el papel de su padre en todo aquello. El señor Montemayor siempre había sido una figura dominante en su vida, controlando cada aspecto de su futuro. Diego sabía que su padre lo veía como una extensión de su imperio y que esperaba que él siguiera los mismos pasos, tomando el mando de la empresa con el tiempo. Sin embargo, descubrir que su matrimonio con Ángela formaba parte de una estrategia para salvar la empresa lo golpeó de una manera que no podía ignorar. Una mañana, después de otra noche de mal dormir, Diego decidió que era hora de enfrentar a su padre de manera definitiva. Había pasado demasiado tiempo evitando ese enfrentamiento, pero sabía que no podría seguir adelante sin aclararlo todo. La mansión estaba silenciosa y Diego se dirigió al despacho del señor Montemayor, donde sabía que lo encontraría trabajando. Sin tocar, entró al despacho. El señor Montemayor estaba sentado en su escritorio, concentrado en algunos documentos, pero levantó la mirada al percibir la presencia de su hijo. «Diego, necesito hablar contigo», dijo el señor. Montemayor de manera directa, como siempre. «Tengo algunos asuntos importantes que discutir sobre la empresa». «No es sobre la empresa de lo que quiero hablar, papá», respondió Diego con voz firme. «Es sobre mí y sobre Ángela». El señor Montemayor se recargó en su silla, cruzando los brazos. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. «Muy bien, entonces habla». Diego respiró hondo, sintiendo la tensión acumulándose en sus hombros. «Descubrí la verdad sobre el matrimonio, papá, sobre cómo usaste a Ángela como parte de un acuerdo para salvar la empresa». El señor Montemayor se mantuvo calmado, pero la firmeza en su mirada dejaba claro que no se arrepentía de sus acciones. «Sí, Diego, fue exactamente eso, y no veo nada de malo en ello. Hice lo que era necesario para proteger el legado de nuestra familia». «¿Proteger el legado?», repitió Diego, incrédulo. «Manipulaste mi vida. Me obligaste a casarme con una mujer que apenas conocía, todo para salvar tu empresa, y nunca me dijiste nada sobre eso». El señor Montemayor se levantó de su silla, caminando hacia la ventana. Miró al amplio jardín de la mansión por un momento antes de responder.
Siempre has sido irresponsable, Diego. Nunca quisiste asumir tus responsabilidades en la empresa. Nunca quisiste involucrarte en los negocios. Sabía que, si te dejaba seguir por ese camino, acabarías destruyendo todo lo que construí. Así que, sí, usé el matrimonio como una forma de asegurarme de que finalmente maduraras. Diego negó con la cabeza, incrédulo. No tenías derecho a decidir eso por mí. Estaba empezando a cambiar, a encontrar mi propio camino, pero me quitaste cualquier posibilidad de elección. Y lo peor es que involucraste a Ángela en esto, como si fuera solo una pieza en tu juego. El señor Montemayor se volvió para enfrentar a su hijo, su expresión dura. Ángela sabía en lo que se estaba metiendo. Ella aceptó el acuerdo porque quería una vida mejor. Así como tú deberías aceptar que todo lo que hice fue para asegurar que estuvieras preparado para el futuro. ¿Preparado para el futuro?, repitió Diego con rabia. ¿Crees que forzarme a vivir una mentira es prepararme para el futuro? Este matrimonio debió haber sido una elección mía, no una maniobra comercial. El señor Montemayor suspiró, visiblemente impaciente. Aún no entiendes, Diego. El mundo de los negocios es implacable. No hay espacio para la debilidad o la indecisión. Hice lo que era necesario para asegurar que nuestra familia continuara en el control, y que al final te beneficiaste de ello. Mírate ahora, estás estudiando, estás involucrado en la empresa, te estás convirtiendo en el hombre que siempre supe que podrías ser. Diego sintió un nudo formarse en su garganta. Sabía que, de cierta forma, su padre tenía razón. El matrimonio con Ángela, de hecho, lo había forzado a reconsiderar su vida y a asumir responsabilidades que nunca había imaginado. Pero eso no justificaba la manipulación. «Ya no voy a ser como tú, papá», dijo Diego finalmente, con voz baja pero firme. «No voy a continuar con este ciclo de manipulación y control. Si voy a asumir algo, será a mi manera, con mis propias decisiones». El señor Montemayor cruzó los brazos de nuevo, evaluando a su hijo con una mirada calculadora. «¿Y qué vas a hacer, Diego? ¿Vas a abandonar todo? ¿Vas a dejar la empresa en manos de otra persona?» «No», respondió Diego, sorprendiendo a su padre. «Voy a asumir la empresa, pero lo haré de manera diferente. Voy a reconstruir las cosas sin depender de acuerdos inmorales o manipulaciones, y lo haré porque es mi elección, no porque tú me obligaste». El señor Montemayor guardó silencio por un momento, estudiando a su hijo con más atención. Por primera vez, vio en Diego una determinación que nunca había visto antes. Quizá, al final, su plan había funcionado de una manera que no esperaba. «No, siempre has sido terco, Diego», dijo el señor Montemayor con una leve sonrisa. «Si esto es lo que quieres, entonces hazlo a tu manera. Pero recuerda, el mundo de los negocios no perdona los errores». Diego asintió, sabiendo que su padre no estaba ofreciendo un cumplido, sino una advertencia. «Lo sé, papá, pero prefiero cometer mis propios errores que vivir bajo los tuyos». Sin más palabras, Diego se dio la vuelta y salió del despacho, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez sentía que tenía el control de su propia vida, y eso, por sí solo, ya era una victoria. Después del enfrentamiento con su padre, Diego se sentía dividido. Por un lado, había una sensación de alivio por finalmente haber expresado lo que lo había estado molestando durante meses. Por otro, sabía que la relación con el señor Montemayor nunca sería la misma. A pesar de haber prometido asumir la empresa, Diego sentía el peso de esa responsabilidad como nunca antes. Por primera vez, tendría que demostrarse a sí mismo que era capaz de manejar los negocios sin depender de las manipulaciones de su padre. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión sobre la empresa, había algo más urgente que necesitaba resolver: su relación con Ángela. Aunque sabía que parte de su transformación era consecuencia directa del matrimonio, todavía no podía definir sus sentimientos por ella. Sentía gratitud por la fuerza que ella demostraba y respeto por su resiliencia, pero Diego sabía que una relación real no podía florecer sin que ambos tuvieran libertad de elección. Esa noche, Diego fue al jardín, donde encontró a Ángela sentada en su lugar habitual, observando el cielo estrellado. La brisa suave movía su cabello,
y ella parecía tranquila, como siempre. Diego se acercó en silencio y se sentó a su lado, sin decir nada por unos instantes. Ambos permanecieron en silencio, escuchando los suaves sonidos de la noche. «Confronté a mi papá hoy», dijo Diego, finalmente rompiendo el silencio. Su voz estaba calmada, pero cargada de emoción. Ángela no se sorprendió. Había sentido la tensión en los últimos días y sabía que ese enfrentamiento era inevitable. «¿Y cómo te fue?», preguntó, sin desviar la mirada del cielo. «Fue difícil. Le dije que voy a tomar la empresa, pero a mi manera». Y Tulcandi, por primera vez, pareció respetar eso. Diego respiró hondo, todavía procesando todo. «Pero hay otra cosa de la que necesito hablar contigo». Ángela finalmente lo miró, esperando que continuara. Había una ligera expectativa en el aire, y sabía que ese momento sería crucial para su futuro. «Sé que nuestro matrimonio comenzó por las razones equivocadas», comenzó Diego, tratando de organizar sus pensamientos. «No tuve elección y, de cierta forma, tú tampoco, pero a lo largo de estos meses he cambiado, y parte de ese cambio ha sido gracias a ti». Ángela escuchó atentamente, pero no dijo nada. Sabía que Diego aún tenía más que decir. «No sé cómo llegamos hasta aquí», continuó, «pero sé que no puedo seguir con esto sin ser honesto contigo. Quiero que tengas la opción de salir de este matrimonio, si es lo que deseas. No quiero que te sientas atada a mí o al acuerdo que hicimos con mi papá. Si quieres, puedes irte, y te prometo que tendrás todo el apoyo que necesites para seguir adelante». Las palabras de Diego fueron dichas con sinceridad, y sabía que le estaba ofreciendo a Ángela algo que nunca había tenido desde el inicio: la libertad de elección. Pero, al mismo tiempo, había una parte de él que temía su respuesta. No sabía qué haría si ella decidía irse. Ángela guardó silencio por un largo rato, absorbiendo lo que Diego había dicho. Sabía que esas palabras venían de un lugar genuino, pero también sabía que, aunque Diego le estaba dando la opción, él esperaba que ella se quedara. «Realmente has cambiado, Diego», dijo finalmente Sa con una leve sonrisa. «Y no lo digo solo por lo que pasó con la empresa o con tu papá. Has cambiado como persona, y estoy orgullosa de ver eso». Diego sintió una mezcla de alivio y emoción al escuchar esas palabras. Ángela había sido su mayor crítica desde el principio, pero también su mayor aliada en la transformación que estaba viviendo. «No lo habría logrado sin ti», admitió. «Tal vez», respondió ella, «pero la verdad es que tomaste tus propias decisiones. Podrías haber seguido en el mismo camino, pero elegiste cambiar, y eso no tiene que ver conmigo ni con tu papá, tiene que ver contigo». Diego se quedó en silencio, sintiendo el peso de la verdad en sus palabras. «¿Y tú, Ángela?», preguntó suavemente. «¿Qué quieres? Te estoy dando la opción de irte, si eso es lo que deseas. No tienes que quedarte en este matrimonio solo porque fue parte de un acuerdo». Ángela suspiró, con los ojos fijos en el horizonte. «Cuando acepté este matrimonio, lo hice porque sabía que era la única forma de salir de la vida que llevaba. Pero ahora, las cosas son diferentes. Ya no estoy aquí porque necesite una salida. Estoy aquí porque, de alguna manera, encontré algo más. No estoy hablando de amor, Diego. No creo que hayamos llegado a ese punto todavía, pero hablo de respeto, y eso es más de lo que esperaba». Diego asintió, comprendiendo lo que ella quería decir. También sabía que no estaba enamorado de Ángela, pero había algo mucho más profundo que se estaba formando entre ellos, una conexión que iba más allá de las circunstancias que los unieron. «Entonces, ¿quieres continuar?», preguntó con una leve duda. Sabía que, si Ángela decidía quedarse, tendrían que reconstruir todo desde cero, esta vez con base en la honestidad y las decisiones mutuas. «Sí», respondió Ángela con firmeza. «Quiero continuar, pero esta vez quiero que sea de manera diferente. Quiero que los dos tengamos la libertad de decidir cómo viviremos de ahora en adelante. Sin el peso del pasado, sin el control de tu papá y sin la presión de agradar a nadie más que a nosotros mismos». Diego sonrió, sintiendo un profundo alivio en su pecho. «Creo que podemos hacer eso», dijo,
finalmente sintiendo que, por primera vez, estaba en control de su propia vida. Los dos se quedaron en silencio, pero esta vez el silencio era cómodo. Diego sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez, él y Ángela estaban listos para enfrentarlo juntos, con una nueva perspectiva y, sobre todo, con la libertad de elección que ambos merecían. Con el peso de las decisiones finalmente en manos de Diego y Ángela, una nueva fase comenzaba en la vida de ambos. Habían decidido reconstruir su relación, esta vez sin imposiciones, sin secretos y, principalmente, sin las manipulaciones del señor Montemayor. Por primera vez, Diego sentía que su vida estaba bajo su control. Sabía que el viaje sería desafiante, pero estaba dispuesto a enfrentar todo, esta vez con Ángela a su lado, como una verdadera compañera. En las semanas que siguieron a la conversación en el jardín, Diego comenzó a implementar cambios en la empresa familiar. Decidió que para seguir adelante tendría que hacerlo a su manera. Las prácticas antiguas, basadas en acuerdos cuestionables y juegos de poder, ya no tenían sentido para él. Quería construir algo más transparente, más sostenible, algo que reflejara los valores que ahora consideraba importantes. Diego convocó una reunión con los principales ejecutivos de la empresa. El señor Montemayor, inicialmente reacio, aceptó asistir, pero permaneció en silencio mientras Diego presentaba sus nuevas directrices para la gestión de la empresa. A partir de ahora, quiero que Montemayor Corp sea conocida por su ética y su integridad, dijo con firmeza. No vamos a depender más de acuerdos oscuros ni de manipulaciones para alcanzar nuestros objetivos. Vamos a construir una empresa que respete a las personas, a los empleados y a nuestros socios. Las miradas en la sala variaban entre sorpresa y aprobación. Algunos de los ejecutivos más antiguos estaban claramente escépticos, acostumbrados a los métodos tradicionales de negocios. Sin embargo, Diego notó que muchos de los más jóvenes parecían entusiasmados con el nuevo enfoque. Era evidente que su visión estaba resonando con una nueva generación de líderes, y eso le dio más confianza de que estaba en el camino correcto. Después de la reunión, el señor Montemayor se acercó a Diego. Aunque no estaba completamente convencido de los cambios, reconocía que algo había cambiado en su hijo. «Estás yendo en una dirección que no esperaba», dijo, con una mezcla de orgullo y cautela. «Pero si esto es lo que quieres, tienes mi apoyo. Por ahora». Diego asintió sabiendo que esa era la máxima aprobación que podría esperar de su padre. Agradeció, pero estaba decidido a seguir su propio camino, independientemente de la opinión del señor Montemayor. Por primera vez, no estaba buscando la aprobación de su padre, sino su propio rumbo. En casa, Ángela también estaba empezando a encontrar su lugar. Había hecho amistad con algunos de los empleados de la mansión, pero más que eso, estaba comenzando a sentir que ese lugar, que un día le parecía tan extraño, se estaba convirtiendo en su hogar. Ángela ya no era la mujer que aceptó el matrimonio como una escapatoria desesperada de la pobreza. Ahora era una mujer que elegía su destino. Una tarde, mientras Diego revisaba unos documentos en el despacho de casa, Ángela entró, llevando una bandeja con café y unos bizcochos. «Necesitas un descanso», dijo ella, sonriendo, mientras dejaba la bandeja sobre la mesa. Diego le devolvió la sonrisa, cerrando la computadora portátil. «Gracias, creo que tienes razón». Se sentaron juntos, tomando el café en silencio por unos minutos. Había algo reconfortante en esa rutina, algo que ambos disfrutaban. No hablaban mucho sobre el futuro de su relación, pero había un entendimiento tácito de que estaban en el mismo camino, aprendiendo y creciendo juntos. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo por ti misma, Ángela?, preguntó Diego de repente, rompiendo el silencio. Ángela lo miró, sorprendida. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, ahora que las cosas están más estables, ¿has pensado en hacer algo que siempre quisiste pero nunca tuviste la oportunidad? Estudiar, abrir un negocio, lo que sea». Ella sonrió, pensativa. «La verdad, sí, siempre me ha gustado cuidar plantas. Tal vez pueda empezar algo pequeño, un negocio de paisajismo o una florería. Nada muy grande, pero algo que me haga sentir realizada».
Diego asintió, admirando la determinación de Ángela. Creo que sería una excelente idea. Y sabes que tendrás mi apoyo, ¿verdad? Ángela sonrió agradecida. Lo sé, Diego, pero esta vez quiero hacerlo sola. Necesito probarme a mí misma que soy capaz. Él respetó su decisión, entendiendo que, al igual que él, Ángela estaba buscando independencia y construir algo por su cuenta. Las semanas se convirtieron en meses y los cambios en la vida de Diego y Ángela fueron consolidándose. La empresa comenzó a ajustarse a las nuevas directrices y aunque al principio hubo resistencia, los resultados positivos empezaron a surgir. Diego pasó a ser visto no solo como el hijo del poderoso señor Montemayor, sino como un líder en ascenso, con ideas propias y una visión renovada para el futuro de la corporación. Al mismo tiempo, Ángela empezó a trabajar en su propio proyecto de paisajismo. Con el apoyo de Diego, pero guiada por sus propias decisiones, logró establecer una pequeña clientela entre los amigos de la familia Montemayor. Pronto, su talento y dedicación comenzaron a llamar la atención y su negocio empezó a crecer. Una noche, mientras ambos estaban sentados en el jardín que Ángela había ayudado a revitalizar, Diego la miró y se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida desde que se casaron. Lo que antes parecía una prisión, ahora era una verdadera sociedad. Habían comenzado con una imposición, pero ahora el respeto y la admiración mutua eran los pilares que sostenían su relación. No sé qué nos depara el futuro, dijo Diego de repente, rompiendo el silencio de la noche. Pero sé que, juntos, podemos enfrentar lo que sea. Ángela lo miró, sus ojos brillando bajo la luz suave de la luna. Yo también lo creo, Diego. Juntos, somos más fuertes de lo que jamás fuimos por separado. El futuro era incierto, pero por primera vez, Diego y Ángela estaban listos para enfrentarlo, no como piezas de un juego manipulado, sino como dos individuos que eligieron caminar lado a lado.